Bueno, ¿qué tal? Continuando con nuestro tema de termodinámica, ya vendría a ser nuestra clase número 6. Esta clase ya es la última parte de las ecuaciones de estado. Y pues bien, vamos a hacer el siguiente problema que hemos escogido. Nos piden calcule los volúmenes molares para la fase líquido-vapor de agua y nos dan las condiciones de temperatura y presión. Y nos dicen que usemos las siguientes ecuaciones, ¿no? La A, la ecuación virial truncada en 3 términos, la B, la ecuación virial truncada en 2 términos, pero obteniendo el coeficiente B mediante la correlación de Pixer. La C nos piden la ecuación de Van der Waals, la D la de Redlich-Kwong, la E la de Schwabe-Redlich-Kwong, la F la de Penn-Robinson y la G usando las tablas de vapor de agua, ¿no? Bueno, y los datos nos dan el segundo coeficiente virial B, el coeficiente virial C, la presión crítica, la temperatura crítica, el factor acéntrico de Pixer, el Z crítico y el volumen crítico. Bueno, este es un ejercicio del examen parcial de la Facultad de Ingeniería Química de la UNAC, tomada en el año 2020, ¿no? Del curso de termodinámica 1. Bueno, vamos a resolverlo en lo que es desde la A hasta la F en lo que es el Excel, y la G vamos a usar las tablas de vapor de agua, ¿no? Muy bien, vamos a mostrar nuestro Excel, cómo se resolvería. Ya tenemos acá todos los datos que nos dan. Entonces, calcularíamos primero, ¿no? Ya, nos piden A, la ecuación virial truncada en 3 términos, y B, la ecuación virial truncada en 2 términos, utilizando el coeficiente de... Este se refiere a las ecuaciones de Abbott, ¿no? Entonces, para eso primero tenemos que empezar a hallar nuestro volumen del gas ideal, y luego automáticamente nuestro Excel ya nos va a dar todos los valores. A 240 centígrados tenemos que transformarlo a Kelvin, entonces sería 240 más 273.15, y eso nos da un valor de 513.15. Y la presión está en kilopascal, pero recuerden que acá tiene que ser en bar. Entonces yo sé que 100 kilopascal es un bar. Entonces sería por 1 entre 100, ¿no? Y eso nos da la presión de... bueno, y nos da la presión de 33,478 bar. O si quieren le pueden 33.48 bar. Yo lo voy a poner así porque está redondeado. Entonces vamos a ver acá cuánto es el volumen ideal. Este sería mi volumen del gas ideal. Recuerden que el R está en las condiciones y de constantes adecuadas. Esas son sus unidades. Entonces el volumen del gas ideal va a salir en cc por mol. Y bueno, esa sería nuestra respuesta en el gas ideal, pero eso no es lo que nos piden. Nos piden la ecuación virial en 3 términos, es decir, nos piden este de aquí. Para eso tenemos que utilizar el segundo y el tercer coeficiente virial, ¿no? Entonces sería menos 152.5, el tercero es menos 5800 cc mol cuadrado, y bueno, tendríamos nuestros volúmenes. Este sería mi volumen inicial, sería mi volúmenes iterativos, y si se dan cuenta ya acá el valor es muy poco, y de la cual mi Z me va a salir 0.85517, ¿no? Que es el volumen del gas real entre el volumen del gas ideal. Acá debe estar el L. Yeah. Entonces, nosotros hemos agarrado este volumen porque ya, si se dan cuenta, cambian en ya menos que milésimas, entonces ustedes pueden usar cualquiera, ¿no? Y el Z no va a cambiar mucho. Ese sería mi valor del Z, y con esto ya tendríamos el volumen real, que es este de aquí, y el valor del Z, ¿no? Que es lo que nos piden. Ahora vamos a la parte B, la ecuación virial truncada en 2 términos usando el coeficiente de Pixer. Entonces, acá tenemos que poner lo que son la presión reducida y la temperatura reducida. Entonces, tenemos que saber cuáles son las presiones y temperaturas reducidas, ¿no? Yo sé que la presión reducida es la presión entre la presión crítica, y la temperatura reducida es la temperatura entre la temperatura crítica. Entonces, acá ya lo hemos puesto, ¿no? ¿La temperatura cuál es? 513.15. ¿Y la temperatura crítica cuánto es? 647.3. Entonces, ya lo hemos dividido
y esto nos sale 0.79275. La presión reducida de la misma forma, ¿no? Es la presión, que es 33.48, entre la presión crítica, que es 220.5. Entonces acá nos sale una presión reducida de esta cantidad. Y el factor acéntrico de Pixer, ¿cuál es el que nos dan? 344. 344. Entonces, si nosotros ponemos cualquier valor, va a cambiar. Pero el que nos dan es 0.344. Entonces, acá vamos a tener nuestro factor de comprensibilidad 2 y nuestro Z, no, y nuestro volumen real, que solamente vendría a ser la parte ideal por esta cantidad, y nos da el volumen real con Pixel, esta cantidad, ¿no? 1118 cc por mol, ¿no? Y bueno, eso sería con respecto a las ecuaciones viriales. Ahora vamos a ver las ecuaciones cúbicas, que son un poco más detalladas, pero ya tenemos las condiciones que nos daban. Esto era del ejercicio anterior. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos daban? Nos daban 240 centígrados, 3.347,8 kilopascal, que ya la habíamos redondeado a 33.48 bar. Entonces vamos a cambiarlo, ¿no? 33.48 bar, 513.15, que era la temperatura, que es 240 más 273. Y la presión crítica, ¿cuál es la que nos dan? 220.5. Y la temperatura crítica que nos dan es 647.3. Eso sería todo lo que tendríamos que cambiar. Y bueno, acá nos salen el asterisco, el asterisco, el A y el B. El R no se toca y lo que nos importa son los coeficientes, ¿no? Entonces eso vamos a resolverlo mediante la ClassPad. Vamos a limpiar todo. Y pues bien, vamos a resolver este modelo cúbico que nos dan. Sería copiando todos los coeficientes cúbicos, ¿no? En este caso vendría a ser, el primero es 1 x cubo al 94 x al cubo. Luego sería, el segundo coeficiente es menos 1.023 94 13 23. Esto sería x al cuadrado. Luego sería más 0.10 19 25 58 x menos 0.00 22 2 no 24 40 233. Y pues bien, esto vamos a resolverlo y va a cargar a ver qué valor es el que nos da. Pero se dan cuenta que ya terminamos las ecuaciones viriales mucho más rápido, ¿no? Pues bien, acá tenemos tres valores de nuevo, en la cual tenemos el Z 0.9155 y sería el otro Z 0.03767. Entonces acá tenemos dos valores que vamos a usar. Bueno, en realidad nos da tres soluciones, ¿no? Pero nosotros solamente usamos el valor menor, que es el valor del líquido, y el valor mayor, que es el valor del gas. El valor del medio carece de sentido físico, es de 0.07, no nos va a importar porque no va a servirnos, no va a ser de utilidad. Entonces, el único valor que vamos a usar es el 0.037, que es el volumen del, bueno, el factor de comprensibilidad del líquido, y el otro es el factor de comprensibilidad del gas. Entonces, primero vamos a calcular con el valor del gas, el que nos salía es 0.9155, vamos a ponerle. 0.9155. Y bueno, ese sería mi volumen del gas real. Ahora para el volumen del líquido, sería, va a ser el Z de líquido. ¿Cuánto era el Z de líquido? El Z de líquido era 0.03768, ponle. Entonces 0.3768. 0.03768 por el volumen del gas ideal.
Bueno, y ese sería mi volumen de líquido que tengo, ¿no? ¿Sí está correcto? Sí, está correcto. Ahora vamos a ver con la ecuación de Redrich-Kwong. Lo mismo, ¿no? Tendríamos que cambiar la presión crítica, la temperatura crítica, que es de 147.3, 33.48 es mi presión en bar, y 513.15. Recuerden que la presión nos daba en kilopascal y nosotros lo transformamos a bar, ¿no? Porque acá nos piden el Excel en bar, si no, no va a salir. Bueno, ya serían nuestros nuevos coeficientes para poner de frente en la calculadora o ClassPad. Entonces, el primer coeficiente va a ser 1, el segundo coeficiente va a ser menos x al cuadrado. Y pues, ya tenemos nuestros siguientes valores: 0.099, 12, 71, 78. Y el último valor vendría a ser menos 0.019, 24, 87,4. Con eso vamos a calcular los valores. Está calculando y nos van a dar los valores que van a resultar. Pues bien, ya que tenemos los valores de Redrich-Kwong, todo está con los decimales correctos. Entonces nos da de nuevo tres valores, de la cual solamente vamos a usar el valor mayor y el valor menor. Y bueno, acá ya nos da un z diferente, ¿no? Ya nos da un z de otro valor, 0.8911, bueno, vamos a ponerle 0.8912. Entonces acá sería 0.8912. Y acá mi volumen de líquido vendría a ser el nuevo z, el z más chiquito que tenemos, porque el del medio no tiene sentido físico. Este es el del medio, no vamos a usar. El menor es 0.02612, si quieres, perdón. 0.02612 por el volumen del gas ideal. Nos da un volumen de líquido 33.28, ¿no? Bueno, y si comparamos, ya está viendo un porcentaje de error casi el 30%, el 40% entre el volumen de líquido con la ecuación de Van der Waals y el volumen de líquido con la ecuación de Redrich-Kwong. Ahora vamos a hacerlo con suave Redrich-Kwong. La presión crítica de nuevo es 220.5, la temperatura crítica es 147.3, la presión es 33.48, la temperatura es 513.15 y el factor acéntrico de Pixar teníamos que cambiarlo. ¿Cuántos eran el que nos daban? Eran 0.344. Entonces, estos van a ser los coeficientes que voy a poner en la calculadora de nuevo para ver cuáles son los valores que nos dan con suave Redrich-Kwong. Ya, entonces el segundo coeficiente sigue siendo menos 1. El tercero va a cambiar. Menos 0.1103 12 93 6. Y el cuarto también va a cambiar. Esto lo estoy haciendo para que vean cómo sale, pero ustedes lo pueden hacer en su calculadora tranquilamente. Menos 0.002110 49.3, ¿no? Pues bien, vamos a resolver. Bueno, ya que tenemos los valores, ¿no? Correspondientes a suave Redrich-Kwong. El volumen del gas nos sale 0.87695. El Z del gas 0.89175. ¿Correcto? 69.5. 87.695. 0.87695. Y el de líquido va a ser 0.24395. Entonces, para el volumen de líquido es lo mismo. Entonces sería el volumen de líquido
sería mi Z, que era 0.024395. Y el volumen del gas ideal es este, entonces nos va a dar el volumen de líquido, 31, ¿no? Ven que va disminuyendo tanto el volumen del gas como el volumen del líquido. Y por último vamos a usar la ecuación más asertiva, que es la ecuación de Penn-Robinson. Y vamos a ver, ¿no? ¿Cuánto sale? 220.5, 647.3, la presión era 33.48 bar. Esto es 513.15 y el factor acéntrico de Pick era 0.3344, ¿no? Bueno, esos son los coeficientes que voy a poner. Ahora vamos a ver cuánto nos sale con esto. Menos 0.9850, 98, 92.1. El otro sería más 10, 21, 65, 64.8. Y el último término, para acabar con las ecuaciones cúbicas, sería menos 0.017, 51.038. Entonces vamos a esperar que calcule la calculadora para ver cuáles son los resultados que nos da Penn-Robinson. Ya lo tenemos aquí. Son 0.86998. Ya ese es el volumen de real que nos dan del gas, ¿no? Y ahora también nos daba 3 soluciones. Entonces el volumen de líquido, ¿cuánto era? 0.0214998. 0.0214998. 0.0214998 por el volumen del gas ideal. Bueno, y acá el volumen de líquido, esto está en cc por mol, ¿no? Es el que nos da este. Bueno, y con eso acabaríamos los modelos cúbicos. Ya tenemos todos los volúmenes correspondientes con todos los modelos cúbicos y las ecuaciones viriales, ¿no? Ahora nos faltaría calcular con las tablas de vapor del agua, ¿no? Bueno, y acá hay que analizarlo bien, ya que ustedes saben que cuando es una mezcla líquido-vapor depende de la presión o temperatura. O sea, a cierta temperatura hay cierta presión. Y lo mismo, a cierta presión hay cierta temperatura. A diferencia de un vapor recalentado, ¿no? Que puede depender a una presión, puede haber distintas temperaturas. Y a distintas temperaturas pueden haber diferentes presiones. Eso es porque ya está en estado gaseoso. En cambio, en estado de gas, para hacer una mezcla a cierta temperatura hay cierta presión. Entonces nos piden que calculemos el volumen de líquido y el volumen de vapor a estas condiciones. Entonces, cualquiera pensaría, ¿no?, en intersectar esto en las tablas de líquido-vapor, pero tenemos que darnos cuenta que a esta presión le corresponde la temperatura de 240. O sea, esta es la presión de saturación y su temperatura de saturación es 240, ¿no? Claro que no es el mismo valor, pero y le había comentado que algunas tablas varían, pero el valor es muy, muy próximo, ¿no? Si aumenta 5 grados centígrados, la presión cambia casi 300 kilopascal, ¿no? Ese 0,8 no afecta en casi nada. Entonces, esta es su presión de saturación y esa es su temperatura de saturación. Entonces, son complementarias entre sí, ¿no? Por lo cual es una mezcla líquido-vapor, porque esta temperatura le corresponde a esta presión y esta presión le corresponde a esta temperatura cuando estamos hablando de mezcla líquido-vapor. Entonces, tenemos, ¿no?, que el volumen de líquido saturado va a ser este, y el volumen de vapor va a ser ese. Entonces tenemos el volumen del gas y el volumen del líquido, ¿no? Pero esto está en cc por gramo, ¿no? O sea, si nosotros multiplicamos el 59, 0.17 por 18, nos va a salir el volumen del gas. Entonces, ¿no?, ¿qué tenemos, no? El volumen del líquido y el volumen del gas. Tenemos que una mol de agua, porque es tabla de vapor de agua, contiene 18 gramos. Entonces, los gramos con los gramos se habrá. Y el volumen del líquido nos sale 22.122.
y el volumen del gas es 1074.726. Entonces, ¿cuál era la ecuación que se asemejaba más a estos valores? Es la ecuación de Penrobinson, ya que este se acercaba a 1108, pero en realidad es 1074 según las tablas de vapor de agua, ¿no? Este es el valor que más se acerca, porque por eso se dice que es la ecuación con más asertividad que hay. Pero como sabemos, estos son para ecuaciones de gases, ¿no? Como hablamos de sustancias puras, tenemos que usar las tablas de vapor de agua. Y pues bien, eso sería todo con respecto a las ecuaciones de estado. Ya haremos y entraremos en lo que es la clase de primera ley de la termodinámica y pues esperamos que haya sido de su gusto, ¿no? Seguiremos viendo más ejemplos más adelante y un gusto.